vamos a tratar un tema que se denomina el desaliento espiritual. Sabemos que eso es un fenómeno que se da en muchas partes, ¿verdad? Hay muchas personas que en un momento dado se desalientan para seguir adelante, ya sea por los problemas que están pasando, porque alguien habla de ellos, o porque hubo un desacuerdo entre hermanos en la misma iglesia. El asunto es que hay muchas personas que se desalientan y por X o Y motivo pues caen en un decaimiento espiritual, un desfallecimiento de su fuerza y terminan abandonando una iglesia, inclusive terminan hasta dejando los caminos de Cristo. Vamos a ver cuál es de dónde vienen las causas de este desánimo espiritual. Los invito a que abran su Biblia en el Salmo 119. Ese es el salmo más largo que tiene la Biblia, el Salmo 119, pero no lo vamos a leer todo. Vamos a leer el verso 25. Salmo 119, verso 25. Vamos a ver aquí cómo David estaba un momento dado en un desaliento espiritual. Esa misma persona, David, el que había dicho que se dormirá quien cuide a Israel, esa persona que estaba llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios, en un momento dado dijo, mire lo que dijo David, Salmo 119, verso 25, abatida hasta el polvo está mi alma. Abatida hasta el polvo, quiere decir hasta la muerte, porque el polvo pues en la Biblia representa la muerte, ¿sí? Abatida hasta la muerte, está diciendo aquí, está mi alma. Ahora, ¿cuáles son esas causas de desánimo que puede pasarle a una persona? Primero que todo, podríamos dividir las causas de desánimo de dos puntos de vista. Uno, de los incrédulos que van a la iglesia. ¿Saben que en las iglesias también hay incrédulos? Claro que esto no pasa en esta iglesia, no pasa en otros lados. Hay unos incrédulos que hay en la iglesia y eso se desaniman fácilmente. ¿Por qué? Porque los atrae el mundo. Necesitan esas personas realmente nacer de nuevo. ¿Y qué pasa con esas personas que son incrédulos, están dentro de la iglesia? Terminan siendo unos adúlteros, o sea, están caminando en dos aguas, están obedeciendo, entre comillas, la palabra de Dios, pero a la vez tienen el corazón en el mundo todavía, ¿verdad? Mire lo que nos dice Santiago 4:4. Precisamente para entender las causas del desánimo en los incrédulos. ¿Por qué se apartan los incrédulos? Porque usted ve personas que se apartan de las iglesias. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Oiga esto, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. O sea, cada vez que nosotros hacemos cosas que hace el mundo, nos estamos enemistando con Dios. Y eso que hay muchas personas que dicen, no, yo con Dios estoy bien, estoy mal es con el vecino. Cada vez que nosotros estamos mal con alguien, estamos mal con Dios. Y si nos ponemos en el mismo tono de lo que hace el mundo, estamos enemistados con Dios. ¿Y qué son las cosas que hace el mundo? Pues hace muchas cosas, ¿verdad? Hay unas religiones que se han establecido ahora y que el mundo las ha pasado como desapercibidas, pero sin embargo son religiones. El fútbol es una religión. Muchas personas se apartan de ir a un servicio, de escuchar la palabra de Dios por irse a ver un partido. Ver un partido de fútbol no es malo, pero desplazar la palabra de Dios por ir a ver un partido, pues ya ahí sí la cosa está mala. Otros pues se dedican a celebrar la Navidad. Dios no ha mandado a celebrar la Navidad. Por eso son cosas del mundo. Cristo mandó a conmemorar fue su muerte. Fíjese usted lo contradictorio. La gente celebra el nacimiento de Cristo, pero no celebra en la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque los que celebran, conmemoran la muerte de Cristo son los verdaderos cristianos y lo hacen a través de la Santa Cena. Él dijo hacer esto todas las veces en memoria mía. ¿Qué era lo que mandó a celebrar? La muerte, no su nacimiento. Porque usted mira en la Biblia no hay fecha exacta cuando él nació, pero sí hay fecha exacta cuando él murió. Entonces a él le place más que nosotros celebremos su muerte. ¿Por qué? Porque en la muerte de Cristo fue el sacrificio redentor que él nos dio con su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Él mandó conmemorar pues su muerte, no su nacimiento. Es más, muchas personas celebran el nacimiento de Cristo en diciembre y sabemos que en diciembre no pudo ser porque en diciembre en la parte donde nació nuestro Señor Jesucristo era muy fría. Y lo más seguro era que los animales estuvieran ocupando el pesebre. Y fíjense ustedes que ese día estaba el pesebre vacío. O sea que se supone que no fue en diciembre, fue en octubre. Luego entonces Jesucristo, ya hay muchos testimonios sobre eso y muchas investigaciones de que Jesús no nació en diciembre. Entonces, ¿qué celebramos en diciembre? La muerte de Cristo no podría ser, el nacimiento de Cristo no podría ser, Él no nació en diciembre. Lo interesante no es tanto cuando haya nacido físicamente Jesús, lo importante es cuando nació en nuestros corazones. Cuando Cristo nazca en nuestros corazones podemos decir nosotros que somos cristianos, cuando ese nacimiento haya surgido en nosotros. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, cada vez que nosotros hacemos cosas que hace el mundo,
por estar en amistad con el mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Entonces, debemos evitar hacer las cosas que el mundo hace simplemente porque nos constituimos en enemigos de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios. Cada vez que hacemos las cosas que hace el mundo. Ahora, ¿cuál es la causa de que causa el desánimo en los cristianos? Vimos lo que causa desánimo en los incrédulos. Es porque no han nacido de nuevo. Tu corazón todavía está en el mundo. Entonces, cuando hubo un partido de fútbol, cuando llega la Navidad, cuando llegan los carnavales, cuando vienen fiestas como esta, o cuando viene una aflicción, cuando vienen problemas de salud, problemas económicos, también terminan apartándose. Yo cago siguiendo al Señor y todavía sigo con malestares económicos, malestares físicos. Entonces, vemos aquí que personas, obviamente, que no son cristianas, ante cualquier adversidad o cualquier fiesta, cualquier circunstancia adversa, contraria a sus deseos o favorable a sus deseos, terminan apartándose de la iglesia. Pero las causas del desánimo de un cristiano, ahora sí vamos a ver cuáles son las causas que pueden ocasionar desánimo a un cristiano, por lo menos en el caso de David. ¿Qué lo desanimó a él? ¿Por qué él dijo ese salmo que abatida hasta el polvo está mi alma? Podríamos analizarlo desde el punto de vista de cada uno de nosotros, los cristianos. Para los creyentes, ¿qué puede causar desánimo? Cada uno de nosotros va a sufrir su propio Getsemaní. Nuestro Señor Jesucristo pasó un Getsemaní. ¿Qué pasó en el Getsemaní? Pues, primero que todo tenemos que tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que en el mundo tendréis aflicción. Siempre vamos a tener aflicciones. Las aflicciones son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Dios va a permitir aflicciones en nuestra vida para ver en quién confiamos. Así que no se preocupe por las aflicciones. Es más, gócese en las aflicciones. Oye, parece contradictorio. ¿Cómo así que me tengo que gozar en las aflicciones? Vea, porque las aflicciones para el cristiano son una demostración de que Cristo tiene los ojos puestos en nosotros y nos está preparando para una nueva etapa. Si nosotros queremos ser instrumentos en las manos del Señor, Él tiene que purificarnos, tiene que perfeccionarnos, tiene que limpiarnos para poder ser unas verdaderas herramientas en sus manos. Nosotros cuando llegamos a las manos de Cristo estamos oxidados, estamos sin filo, estamos sin una característica especial que tenga una herramienta para poder trabajar en las manos del alfarero. Entonces Él tiene que trabajar en nosotros. Y la única forma como Él trabaja en cada uno de nosotros es a través de la aflicción en la que nos prepara. Entonces, cuando nosotros estamos sufriendo aflicciones, dice la palabra de Dios, que ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Aflicción, enfermedad, penuria. La respuesta a todo esto es no, ¿verdad? Pero si hay algo que nos puede separar del amor de Cristo. ¿Hay algo? Dice la palabra de Dios que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, ninguna cosa fuera de nosotros nos puede separar del amor de Cristo si somos unos verdaderos cristianos. Pero hay algo que sí nos puede separar del amor de Cristo, que es algo interno de nosotros mismos, que es el pecado. Cuando nosotros sucumbimos a la tentación, cuando hacemos lo que la carne quiere, cuando hacemos lo que nosotros deseamos en la carne, pues terminamos separándonos de Cristo. La palabra de Dios nos dice que Él no oye las oraciones de las personas pecadoras. Miremos lo que nos dice al respecto Isaías 59, verso 1, para que vean que el pecado sí nos puede apartar del amor de Cristo, pero las cosas externas no, las tribulaciones, las enfermedades, las penurias, los insabores, eso no nos puede separar del amor de Cristo. Pero lo que único que nos puede separar del amor de Cristo, nos puede separar de Cristo, es el pecado. Mire lo que nos dice Isaías 59, verso 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En otras palabras, Dios no escucha a los pecadores. ¿Por qué? Porque estamos apartados, nos hemos constituido en enemigos de Él. Muchas personas están rogándole a Dios, Señor, ayúdame en esto, bendíceme en esto, y resulta que son pecadores. Dios no escucha la oración de los pecadores. Amén. En Juan 9:31 también nos dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, el que hace la voluntad de Dios, a ese escucha a Dios. Pero el que es pecador, el que no hace la cosa que Dios le manda, Dios no le escucha a él. Aunque todas las personas creen que Dios los escucha. Cada uno tiene su propia opinión de Dios, pero el que nos dice la verdad, qué es lo que Dios quiere de nosotros, está en su palabra, no en lo que nosotros creamos, sino que la misma palabra de Dios dice que Dios no escucha a los pecadores. Amén. Entonces, eso es lo que causa mayor aflicción. O sea, en ese momento, David estaba pasando por una aflicción grande. ¿Cuál era? Que por el pecado que había ocasionado, el pecado que él había hecho, sintió que Dios se le había apartado de él.
Y por eso él llegó a decir, abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Y por qué estamos abatidos hasta el polvo? Porque sabemos que estamos separados de Dios. Mire que nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a llegar a la cruz del Calvario, la noche antes en el Gólgota, Él dijo, Señor, quita esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en esos momentos, él sintió una aflicción muy grande. Él dijo, mi alma está afligida de muerte. Mire lo que dice en Mateo 26, 38. Cuando yo leí este verso, le digo que la piel se me erizó porque él sabía que Dios se le iba a apartar de él. ¿En qué momento? Cuando él fuera a la cruz del Calvario, cuando estaba soportando el pecado de todos los pecadores, a pesar que él nunca pecó, él sintió el peso del pecado y sintió que el rostro de su Padre se apartó de él. Mire lo que nos dice Mateo 26, 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque todo el pecado de la humanidad, todo nuestro pecado estaba sobre Cristo. Y en ese momento Dios apartó su rostro de él. Entonces, lo que puede apartarnos del amor de Dios es el pecado. Así que cuidemos de no pecar. Y pecado es apartarse de Dios. Cuando nosotros estamos apartados de Dios podemos hacer cualquier cosa. Porque dice mismo Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. O sea que cuando estamos apartados de Él, estamos propensos a morir espiritualmente. Porque nosotros somos la rama y él es el tronco. Cuando nosotros nos separamos, la rama se separa del tronco, esa rama está destinada ¿a qué? A secarse, a morir, a perecer. Entonces tenemos que estar siempre sujetos al tronco y el tronco es Cristo. Mire también lo que nos dice Mateo 26, 38. Aquí es donde él precisamente, la noche antes de que él dijera Elí, Elí, lama sabactani, mire lo que pasó. Mateo 26, 38 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Imagínense ustedes la tristeza que tenía Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía que se iba a enfrentar a la cruz del Calvario, pero no era porque iba a morir, era porque su padre iba a quitar la mirada, él iba a estar apartado de su Padre Celestial. Entonces dijo él, mi alma está muy triste hasta la muerte, similar a lo que le pasó a David, cuando dijo, mi alma está abatida hasta el polvo. Entonces aquí vemos Jesús, su alma estaba abatida hasta la muerte, cuando dijo así, mi alma está abatida hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, lo que causa una aflicción a un verdadero cristiano es el pecado. Vean, ¿por qué? Porque a una persona que no es cristiana, que no tiene el corazón conforme al corazón de Dios, peca y le da lo mismo, no siente nada. Pero el cristiano que peca siente algo en su corazón, siente un vacío grande porque siente que se le ha apartado el poderoso Espíritu Santo de su presencia. Vean, por ahí una frase que me gusta mucho que dijo alguien, un gran teólogo, que no hay peor estado de un cristiano que cuando peca, porque ese momento en que él peca es la persona más miserable que hay sobre la tierra, porque se siente en un estado de tristeza, de soledad, porque el Espíritu se le ha apartado de él. Pero una persona que no es cristiana no le da lo mismo, hacer lo que la carne quiere, hacer lo que sus gustos quieren y lo que desea hacer, le da lo mismo, no tiene ningún problema. Pero el cristiano sí, se conduele en su corazón, cuando después que peca, le viene un dolor en el alma grandísimo. Entonces por eso dice un gran pastor que esa es la persona más miserable que hay en la tierra, una persona cristiana que ha pecado, porque se siente que el Espíritu Santo se la ha ido de su lado. Eso es una agonía, eso se le llama como la agonía del alma. El hombre más desdichado, abatido o infeliz puede ser un cristiano que peca, porque sabe que el Espíritu Santo se la ha apartado. Entonces, ¿qué hizo David? Cuando escribió el Salmo 51, verso 8, dice, hazme sentir el gozo de tu alegría, que es cuando recibe el arrepentimiento, el perdón de los pecados por causa de su arrepentimiento ante nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que pedir perdón en todo momento. Pero hay algo importante, que Jesús tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo, con la gran diferencia que nunca pecó. O sea que Él conoce nuestras debilidades. Y como conoce nuestras debilidades, Él lo que quiere es que le pidamos la ayuda, derramemos lágrimas ante Él y Él tendrá compasión de nosotros y nos ayudará en nuestra debilidad y nos dará la fortaleza para seguir adelante. Pero si nosotros no le consultamos y no le decimos nada, es como si nosotros quisiéramos estar en ese estado.
Aunque Él lo sabe, Él sabe el estado en el que nosotros nos encontramos. Espiritualmente Él sabe todo lo que a nosotros nos pasa, hasta físicamente también lo conoce. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, ayúdame, estoy pasando por este estado de necesidad, soy débil ante tal circunstancia, el Señor te ayuda en tu debilidad. Pero si tú no se lo dices, quiere decir que tú estás de acuerdo con eso. Amén. Entonces Él no nos va a fortalecer porque ve que eso es lo que nosotros queremos y Él nos deja porque eres todo un caballero. Él no te va a dar su Espíritu Santo para ayudarte a salir de una situación si tú no se lo pides. Porque Él quiere ayudarte, pero si tú le das permiso. Él es todo un caballero. Él quiere ayudarte, pero tienes que pedírselo. Entonces tenemos que ir siempre a sus atrios en oración, en duelo ante el Señor Jesucristo. Si alguno de nosotros ha pecado, tranquilo, abogado tenemos para con nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, que es nuestro Señor Jesucristo, el que no conoció pecado, que por nosotros se hizo pecado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer una vez un cristiano ha pecado? Tenemos que pedir al Señor que nos vivifique en su palabra. El mismo Salmo que estamos leyendo, 119, verso 25, dice, vivifícame según tu palabra. O sea que necesitamos resucitar. En otras palabras, un cristiano cuando peca, muere espiritualmente. Le pasa lo del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba al lado del padre. Y él dijo que no, quería irse al mundo a disipar la fortuna de su padre. Y el padre dijo, bueno, vete. De ese momento su hijo murió. Y él no lo fue a buscar ni mandó a nadie a buscarlo. La misma palabra lo renargulló y después dijo, en la casa de mi padre muchas habitaciones hay, regresaré a la casa de mi padre, diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Entonces cuando el padre dice, mi hijo resucitó, hizo fiesta en los cielos, porque así como Él se alegra en todo momento cuando un pecador se arrepiente, Él quiere que también nosotros nos alegremos cuando una persona vuelve otra vez a rendir del Señor. Amén. Entonces, lo importante es que resucitemos. Si hemos pecado, el Señor en todo momento, Él que conoce nuestras debilidades, porque Él sufrió todas las tentaciones que nosotros podamos tener, Él las recibió, Él las sufrió, con la única diferencia que Él nunca sucumbió. Pero Él conoce nuestras debilidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decírselo a Él, Señor, ayúdame en esta debilidad. Me gusta hacer esto, Señor, pero yo sé que esto va en contra de mi salud espiritual y que te desagrada a ti. Yo quiero estar en comunión contigo. Ayúdame a no caer otra vez en esta tentación. Y el Señor te dará la fortaleza para seguir de eso. Lo importante es que se lo digamos en oración siempre, dígaselo a Él. No al pastor ni a nadie, no se lo diga a nadie, dígaselo a Él en oración, allá en su intimidad, en su habitación, dígaselo a Él y Él le dará la fortaleza para no volver a hacer lo que viene haciendo. Amén. Porque Él es el que nos da la fortaleza para seguir a Él, pero si se lo pedimos. Porque si no se lo pedimos es como si estuviéramos contentos con lo que estamos haciendo. Entonces Él no te va a ayudar porque no se lo estás pidiendo. Él es un caballero, Él tiene que pedírselo. Entonces necesitamos que resucitar espiritualmente. Por eso David dijo, vivifícame según tu palabra, o sea, según sus mandatos, según lo que nos ha enseñado. Y sigue diciendo el verso 26 del capítulo 119 de Salmo. Dice, te he manifestado mis caminos. ¿Qué dice aquí David? Te he manifestado mis caminos. O sea, la única forma de nosotros tener el perdón y la ayuda del Señor es que le manifestemos nuestros pecados, o sea, nuestros caminos, nuestro andar conforme a nuestro criterio y no conforme al criterio de Dios. Le he manifestado mis caminos. En otras palabras, te he dicho lo que he hecho malo delante de tus ojos. Ayúdame. Aunque el Señor lo sabe todo, pero Él quiere que se lo digamos. Él quiere, mira, lo que más quiere Dios que nosotros es tener una relación personal con cada uno de nosotros. Una relación de padre-hijo. Esa es la verdadera relación. Que en todos esos momentos de debilidad, que en todos esos momentos de penuria, se lo cometemos a Él. Y Él como buen padre amoroso, estará pendiente de nosotros y nos dará su mano para salir adelante. Entonces sigue diciendo el verso 26, dice, y te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. En otras palabras, que debemos reconocer nuestra maldad, nuestra parte pecaminosa, lo que hemos hecho mal delante de los ojos del Señor, para que la bondad de sus preceptos nos corrija nuestro actuar. Porque la única forma en que podemos obtener ayuda del Señor es si le comentamos, si nos arrepentimos delante de su presencia. Así como dice Isaías 53, mire este versículo muy importante que lo tengamos en cuenta, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestra enfermedad espiritual, no nuestras enfermedades físicas.
porque muchas personas confunden este versículo. Miremos lo que nos dice Isaías 53, verso 5, dice, mas él herido fue por nuestra rebelión, o sea, por nuestros pecados, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. ¿Qué fuimos curados? ¿Del cáncer? ¿De la leucemia? No, del pecado. Fuimos curados del pecado, no de una enfermedad física, sino de la enfermedad más grave que puede tener el ser humano, la enfermedad del pecado, una enfermedad espiritual. Claro que muchas personas han oído que coge este versículo y lo dicen como sanado de una enfermedad física. No, por tu llaga fuimos curados y ahí soy sano del cáncer. No, aquí está hablando del pecado más grande que puede tener una persona, que es el pecado, que es el cáncer del pecado, la enfermedad del pecado que puede llevarlo a la muerte espiritual. Mientras que una enfermedad física pues, te lleva a una muerte física, pero no una muerte espiritual. Aquí está hablando del pecado, no de una enfermedad física. Entonces por eso dice, y por su llaga fuimos curados de la enfermedad del pecado. Amén. Esto es bueno que se lo lleven bien claro, porque no se dejen llevar por esos vientos de doctrina que dice que órale al Señor para que te sane. Sí, Él no sana. Mire, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los milagros que hizo anteriormente los sigue haciendo, pero los milagros que hace ahora dependen de su misericordia, y Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Lo que tenemos que pedir es que nos sane espiritualmente de esa lepra del pecado, para que podamos seguir caminando en función de su palabra. Es la única forma de nosotros poder seguir adelante. Seamos curados de la lepra del pecado. Y mire lo que nos dice en comparación a eso, para que le vean, para que lo tengan claro. 1 Pedro 2:24, para que vean que ahí cuando habla de fuimos curados, no está hablando de enfermedades físicas, sino está hablando de enfermedades del pecado. Mire lo que nos dice 1 Pedro 2:24, dice, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. O sea, fuimos sanados de la lepra del pecado. No de cáncer, ni mucho menos, de otra enfermedad. El Señor sigue curando, vuelvo y le repito. Nosotros no somos quien para decir que Dios no cura. ¿Qué podemos decir nosotros? No, el Señor hace como Él quiere. Las sanidades físicas dependen de su misericordia, y esas son añadiduras. Por eso dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, o sea, la sanidad física, la prosperidad económica, todo eso son añadiduras. Pero desafortunadamente hay gente que busca más las añadiduras que el reino de Dios. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que nos libre de la lepra del pecado. Y las demás cosas, el Señor nos las dará de su misericordia, porque Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. ¿Usted no ha visto que hay personas que han recibido milagros y apenas son incipientes o nuevos en el ministerio? Y uno lleva años pidiéndole por una cosa o por una enfermedad, y la tenemos y la seguimos padeciendo. ¿Por qué? Porque los milagros dependen de su misericordia. No es el que más corra, no es el que más ora, el que más ayune, el que más vaya a la iglesia. No, eso depende de su misericordia. Y Él tendrá misericordia de quien Él quiera. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Los milagros que hizo anteriormente los sigue haciendo actualmente. Pero eso no depende de nosotros, depende de Él. De nosotros depende buscarlo a Él para que nos sane de la lepra del pecado. Eso sí es fundamental. Eso sí depende de nosotros, para que nos sane la lepra del pecado. Su sanidad a través de su sangre preciosa. Por su llaga fuimos curados, pero del pecado. El pecado es lo más grave que puede tener un hombre. Es peor que un cáncer físico. Es peor que un SIDA, es peor que cualquier enfermedad. Porque una enfermedad física lo lleva a la muerte física, pero la lepra del pecado lo lleva a la muerte espiritual. Su alma se perderá, Dios lo quiera, que pase eso. Entonces, eso es lo que vino Cristo, a salvarnos de la lepra del pecado. Lo demás son añadiduras. Entonces, debemos reconocer nuestra maldad ante nuestro Señor Jesucristo para arrepentirnos de ella, y Él y la bondad de sus preceptos corrigen nuestro actuar, o sea, con obediencia a la palabra. Mire lo que dice en el verso 27 del Salmo 119. Sigamos con el 119. Salmo 119, verso 27. Dice, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Mire, hazme entender el camino de tus mandamientos. ¿Por qué? Porque el camino de mis mandamientos es torcido. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. El único camino que es verdaderamente de vida es el que Dios nos ha trazado a través de su palabra. Por eso dice,
Dice aquí, hazme entender el camino de tus mandamientos, no el camino de mis mandamientos. Contrario a mis caminos, ¿verdad? A los caminos, a los deseos nuestros. Que nosotros hacemos las cosas que a nosotros nos parecen correctas, pero que son caminos de muerte. Entonces dice la palabra de Dios que hazme entender tus mandamientos para que medite en tus maravillas. En otras palabras, ¿qué está diciendo aquí David? Y que tenemos que pedir nosotros, danos entendimientos para seguir tus enseñanzas, para corregir nuestro actuar, para seguir tu precepto, para hacer tu voluntad. Pues quiero o queremos meditar en nuestras maravillas. Mire lo que le pasó a Salomón. Salomón, el Señor le dice, imagínate que el Señor se nos presentara ahora, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué quieres que te dé? ¿Y qué hizo Salomón? Le dijo, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. No le pidió nada para él. Mire, cada vez que nosotros pedimos cosas para nosotros físicas, o sea, que vayan conforme a nuestros deseos materiales, el Señor no nos los concede. Por eso dice en Santiago 4:3, dice, pedid y no recibid, porque pedid mal para vuestros deleites. ¿Qué tenemos que pedir? Tenemos que pedir cosas para el deleite de Dios. Y mire lo que pidió Salomón. Pidió sabiduría para gobernar el pueblo de Dios. Y el Señor se alegró y le dijo, como no has pedido ni bienes, ni largura de día, ni riquezas, te daré lo que pediste y además eso te daré largura de día. Porque no se lo pidió. ¿Por qué nosotros andamos pidiendo como si fuéramos incrédulos? ¿Qué piden los incrédulos? Los incrédulos piden sanidad, piden prosperidad, piden que tener empleo. Todo eso piden los incrédulos. ¿Por qué un cristiano pide lo mismo? Pide cosas para el reino de los cielos. Pídele sabiduría para entender su palabra. Pídele disposición para predicar la palabra. Y el Señor te dará eso y además te dará otras cosas más. Amén. Porque el Señor eso es lo que quiere, que usted le pida para el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que el Señor quiere realmente de nosotros? Primero la salvación de nuestra alma y que otras personas también sean salvas. Ese es el propósito de Dios. O sea, que nuestro deseo se identifique con el deseo de Dios y que no empecemos a pedir cosas egoístas. Señor, sáname, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, dame empleo, Señor. Oye, ¿eso es malo? No, eso no es malo pedirlo. Pero lo que el Señor quiere es que pidamos cosas espirituales. Y el Señor, como es un buen Padre amoroso, que quiere lo mejor para nosotros, nos dará lo que le pedimos y además nos dará más cosas. Miren vamos a leer lo que hizo Salomón, que es el más importante. Primera de Reyes 3:9, para que vean literalmente lo que le pasó a Salomón. Primera de Reyes capítulo 3 verso 9 dice, da pues a tu siervo, o sea, cuando ya Dios le había dicho, pídeme lo que tú quieras, le dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Mire lo que le pidió, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y mire la respuesta que pasó de Dios, dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. No le pidió riqueza, no le pidió bienes, no le pidió largura de día, no le pidió nada para él. Le pidió entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo, sabiduría para gobernar a su pueblo. Y sigue diciendo el verso 11, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Y aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti ni otro como tú, después de ti se levantará como tú. Imagínense usted todo lo que le dio Dios. Y sigue diciendo el verso 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste. Fíjese usted, Salomón no pidió para él nada, y sin embargo dice, también te daré las cosas que no pediste, te daré riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú entre todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Por qué? Porque no pidió nada para él. Dios le dio lo que pidió, que era para Dios, o sea, inteligencia para gobernar a su pueblo, sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Oye, ¿sabe qué es importante eso? Que nosotros le pidiéramos sabiduría a Dios para discernir entre el bien y el mal. Porque hay muchas cosas que a nosotros nos parecen bien, pero ante los ojos de Dios son malas. Y hay muchas cosas que a nosotros nos parecen malas, pero que ante los ojos de Dios son buenas. Entonces, pidamos a Dios que nos dé sabiduría. El hombre conoce el bien y el mal. El problema es que no sabemos cuál es lo bueno y cuál es lo malo. O confundimos. A lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno.
Entonces, Dios es el único que nos puede dar la sabiduría para discernir verdaderamente lo que es bueno y lo que es malo conforme a su palabra. Pero eso viene cuando estudiamos su palabra, cuando entendemos su palabra, cuando entendemos el discernimiento de parte de Dios, porque le hemos pedido cosas espirituales para su gloria y su honra. Porque todo lo que nosotros hagamos y lo que pidamos tiene que ser para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Fíjense ustedes que Salomón no pidió que Dios le entregara a los enemigos que Salomón tenía. No, Salomón no le pidió eso. Entonces no le pidió nada para él. Y Dios le dio lo que pidió y además le dio cosas para él. Hagamos lo que hizo Salomón. Pidamos sabiduría. Pidamos que pudiéramos entender, diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo a la luz de Dios, no a la luz nuestra. Porque a nosotros hay muchas cosas que nos parecen buenas, pero de pronto para Dios será malo eso que estamos diciendo nosotros que es bueno. Nosotros realmente no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Hay muchas cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero que son malas. El único que nos puede dar la sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo es Dios. Y fíjense usted que el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra pidió eso a Dios. Dame sabiduría para discernir, o sea, para entender qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y fíjense usted lo que sigue diciendo ahora el verso 28 del Salmo 119. Dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. O sea que ese agotamiento espiritual, ¿en qué función está? Por la angustia, porque estoy ahogado en lágrimas de dolor. Cuando nosotros estamos en pecado, pasa eso. Nos ahogamos espiritualmente, empezamos a agotarnos espiritualmente. Perdemos hasta el gozo de la salvación. Entonces, lo importante es que nosotros pidamos cosas para el reino de Dios, cosas espirituales antes que cosas materiales. Por eso digo y repito lo que dice la palabra de Dios: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, pidamos por cosas espirituales. Y esas otras cosas materiales, el Señor nos las va a dar, pero como añadidura. No pidamos por las añadiduras, pidamos por cosas más importantes, cosas espirituales. Pídale, Señor, sabiduría para entender su palabra. Pídale, Señor, sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Pídale, Señor, sabiduría por hacer el bien, por predicar su palabra, para que le dé ánimo de predicar su palabra, de estudiar su palabra, de motivarlo a estudiar su palabra. Y verá que el Señor le da eso y muchas otras cosas más que usted no ha pedido. Porque si usted se pone a pensar y a hacer un balance de las cosas que usted tiene en su vida, muchas cosas que usted ha pedido nunca las ha conseguido, y hay cosas que usted ha conseguido que nunca ha pedido. Luego entonces, ¿de qué sirve pedir por cosas materiales? De nada. Pida por cosas espirituales. El Señor sabe de qué tiene necesidad usted realmente. Hay cosas que nosotros pedimos que pueden terminar siendo para nuestra propia perdición. Entonces mejor pidamos para cosas espirituales y el Señor nos dará lo que realmente nosotros necesitamos, porque pedir nosotros no sabemos. No lo digo yo, lo dice la misma palabra. Entonces el único que nos puede decir cómo debemos pedir es la palabra de Dios, su Espíritu Santo que mora en nosotros. Pidamos conforme a su palabra, pidamos para cosas espirituales y verá que las demás cosas vienen por añadidura. Entonces el desaliento espiritual para un inconverso viene porque no ha nacido espiritualmente. Y el desaliento espiritual para un verdadero cristiano ha venido por un pecado. Pero Cristo tiene los brazos abiertos en todo momento para perdonar la iniquidad. Él es nuestro abogado ante el Padre Celestial y quiere en todo momento interceder por nosotros. Pero pidámoselo, que le mostremos nosotros nuestro camino, nuestro mal caminar, las cosas malas que hemos hecho, pero digámoselo a Él y Él nos dará la fortaleza para no sucumbir nuevamente. Amén.